la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene, escuche, del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y nosotros nos preguntamos, ¿el pacto, la entrega de la Torá, eso produce hijos para esclavitud? La Torá sin el Espíritu te mata. Te mata, lo vamos a ver ahora en Romano. Y si te mata, te pone por debajo. Una Torá sin el Espíritu no te da vida. Si quieres testimonio, mira a nuestros hermanos de Judá. Tienen la Torá y todo lo que practican y todos sus rituales y todo, y no pueden ver la vida. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la Torá que ellos tenían? La Torá era la vida, era Yeshua, y no pudieron mirar a Yeshua. Se quedaron nada más con la letra. Todavía están esperando el Mesías. Sigue diciendo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud. Eso es doloroso sobre todo para aquellos que han hecho de nuestros hermanos de Judá los hijos. Si es judío, si es judío tiene que ser así. Como el que dice, no, si es Goya tiene que ser bueno. Si es judío, amén. Porque los judíos dicen esto. Porque los judíos. Pero mire, hermano, cómo el Eterno mira la situación de ellos. Ahora, ellos tienen su bendición también. Porque ha desechado Dios a su pueblo. No, en ninguna manera. Porque los judíos son prósperos. Amén. Bueno, eso es lo que le gusta a casi todo el mundo de los judíos. Más la Jerusalén de arriba, o sea que hay una Jerusalén arriba. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Exactamente. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero mira el 29. Pero entonces, como el que había nacido según la carne, el Caín, perseguía al que había nacido según la promesa, según el Espíritu, así también ahora. Por eso es que la carne nos vive persiguiendo. Pero vamos a ver por qué es que la carne nos persigue. ¿Quién está dentro de la carne mía? Hay alguien que está escondido en mi carne y me persigue. Y lo vamos a ver ahora. Génesis 25, 19. Raab Shaul dijo en una ocasión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él estaba consciente quién estaba dentro de mí. Y se llamó por eso miserable. Miserable de mí. Mientras tanto nosotros defendemos
nuestro cuerpo, mire hermano, si nosotros le dedicáramos a nuestro espíritu todo el tiempo que le dedicamos a nuestro cuerpo, si le dedicáramos a nuestro espíritu todo el dinero que gastamos con nuestro cuerpo, nosotros estuviéramos bien elevados. Pero como todavía no somos conscientes del ser que llevo dentro, que es espiritual primeramente, entonces sí, como, sí, yo leí eso, todo vuestro ser espiritual, sí, yo lo leí, pero yo no tengo hambre en el espíritu, tengo hambre aquí. Entonces, por eso es lo que yo lucho, pues, dale alimento a eso, y lo que tú más alimentas es lo que más engorda. Por eso es que nuestra carne está vivita, hermano, porque eso es a lo que más le dedicamos tiempo, más le gastamos dinero, más lo cuidamos, lo embellecemos. Mandamos a hacer la nariz, Oh, sí. el tomito, Miremos los descendientes de Abraham. Estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Ya sabemos los descendientes de Abraham, Isaac y Ismael. Y ya sabemos lo que representa cada uno, Ismael e Isaac. Ahora vamos a ver los hijos de Isaac. Y era Isaac de 40 años, versículo 20, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, oiga esto, y los hijos luchaban dentro de ella. Ahí están las dos siguientes. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Ya teniendo esa lucha allí, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Esta mujer desesperada va y busca el tiempo y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar. Consultar a Yahweh no es, hello, ¿estás allí? Ok, mira, soy yo aquí en la tierra. ¿Me puedes responder la pregunta? La pregunta es la tierra. No, cuando la Biblia dice consultar a Yahweh, está hablando de un hombre y una mujer que se mete en oración y empieza a orar. Y parece que Dios no escuchara, y parece que Dios no escuchara, y sigue orando, y sigue orando. Y pasó un día, y pasó una semana, y sigue orando hasta que por fin Yahweh responde. Amén. Eso es consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Wow. Esta mujer pensaría y diría, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? 2 simientes iban a florecer de sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Ojo a esto. Y el mayor servirá al menor. Pues ella ya lo sabe. El mayor servirá el mayor. Cuando ella está embarazada y da a luz, ¿quién nació primero? ¿Quién viene primero? Esaú. Oh, ese es el mayor. Márcamelo. Le pusieron un cordón. Ella sabía que ese le tenía que servir al que venía. Por eso, hermanos, mire, algunos dicen, y ciertamente la escritura llama a Jacob y su nombre es usurpador. Pero ¿qué fue lo que él usurpó? Porque Jacob, él luchó no por la bendición de su hermano, él luchó fue por su bendición. Porque él sabía que estaba, ahí es donde decimos, decretado por Elohim, que aunque él era el menor, el mayor tenía que servirle a él. ¿Quién sabía eso? Su madre. Cuando ella oye que Isaac, ya viejito, que ni ve ni nada, viene y le dice al mayor, trae un cordero así, así, porque te voy a bendecir. Y enseguida dijo, no puede ser. Él no puede cambiar el decreto de Dios.
Y entonces cuando ella arma toda esa trama que busca, le pone piedra y todo, ¿para qué? Para que la escritura se quede. Por ello yo soy de los que digo, no le robó nada. Es más, antes habían hecho un convenio. Él había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, ¿qué te estoy robando yo? No te estoy robando. Si creemos, ¿en qué te estoy usurpando? Ahora, si nos vamos a otro plano, ahí sí vamos a encontrar la respuesta. ¿En qué fue que él usurpó? Y vamos a entonces analizar si usurpó al hermano o si quiso usurpar un propósito que el Eterno tenía. Por eso fue que se ganó ese nombre, porque Jacob era muy impulsivo. Nosotros tenemos mucho, cada ser humano tiene una parte de Jacob que cuando se le presenta algo, a veces lo que primero me viene a la mente, eso es lo que hago. Así era Jacob, impulsivo. Vamos a mirar la descendencia de Isaac. Génesis 25, versículo del 19 al 23, lo que acabamos de leer. Los hijos de Jacob, que más tarde se le cambia el nombre por Israel, está en el capítulo 46. Vamos rapidito a llegar a donde yo quiero llegar hoy. Génesis 46. Génesis 46. Versículos del 1 al 34. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y habló Elohim a Israel. Estamos en Génesis 46, versículo 2. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Usted sabe que a Israel se le olvidó esta promesa. Cuando los hermanos vendieron a José y le dijeron: está muerto, él se lo creyó. Debió pensar: no, mi Elohim me habló y me dijo que él era el que iba a cerrar mis ojos. Él no puede estar muerto. Pero no, se le olvidó. Y el dolor de padre le hizo olvidar la promesa de Elohim. Eso nos pasa a nosotros. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son, y usted sigue leyendo allí todo el día. Pastor, perdón, un poquito atrás, en Génesis 30 le habla de Raquel y Lea, ellas también dieron a sus esclavas para que fueran engendradas y tuvieron hijos de esclavos. Hay que significa lo mismo que con Sara. Lo mismo. Que hoy se repite. Sí, lo mismo, la misma historia se va repitiendo una y otra vez. Y encontramos más pasajes todavía en la escritura. Amén. Bueno, vamos a ahora
al pueblo, sale de Egipto, están 400 años en Egipto, salen de Egipto y salen convertidos en una nación. Todos conocemos esa maravillosa historia cuando pasan por el mar, llegan al Sinaí, el Señor les entrega la Torá, viene la travesía de 40 años, les entrega la tierra prometida, ya tienen tierra, ahora no solamente son un pueblo, sino que ahora ya son una nación porque ya tienen tierra. Ya tienen tierra. Para que un pueblo se convierta en nación, tiene que tener tierra. Eso es lo que está luchando Palestina. Palestina quiere que la acepten como un estado, porque si todos los países la aceptan como un estado, obligatoriamente le tienen que entregar una tierra. ¿Y cuál es la tierra que ellos quieren? Jerusalén. Se convierten ya en una nación y empiezan a crecer, y entonces viene el Señor, los organiza y empiezan a desear reyes, y sabemos que empiezan a elegir sus reyes. El primer rey que eligieron fue, ¿quién fue el primer rey que eligió Israel? Saúl. Lo eligieron ellos. Y aquí está donde aparece la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. A veces Dios permite cosas y es Dios quien las permite, pero es por alguna razón. No porque sea su expresa y directa voluntad. En Reyes nosotros encontramos versículos bien tremendos sobre la profecía. Dice que cuando un pueblo se obstina y quiere escuchar algo, entonces Dios, Elohim, les envía profetas que profeticen de acuerdo a lo que sus corazones desean. Eso está tremendo. Es parte de la apostasía del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, encontramos como Salomón abandona la Torá. El Señor le envía la sentencia, se dividen en dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel. Yo creo que ya nosotros conocemos bastante sobre eso. Pero quiero concentrar en el libro de Ezequiel, capítulo 11, cuando está hablando de la restauración de la casa de Israel. Ezequiel 11. En el juicio de las dos casas reciben un juicio, y en ese juicio las dos reciben sentencia. La palabra sentencia lleva en sí castigo, pero aparte de la sentencia, el Señor también le da promesas a las dos casas. Como el trato empieza primero con la casa de Israel, vamos a ver la promesa de Ezequiel capítulo 11. Hermano, mi hermana, esa promesa es para usted, es para mí. Esta promesa es para nosotros. Si es que realmente estamos convencidos de que somos casa de Israel, somos Efraín. Esta promesa no es para ninguna religión. Esta promesa que viene no es para ninguna iglesia. Esa promesa es para cada uno de la casa de Israel. Ezequiel capítulo 11, versículos del 17 al 20, dice: di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré tierra en Israel. Un día estaremos en Israel. Amén. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Mire la promesa aquí, aguárdese esto, guárdeselo. Y les daré un corazón nuevo. Amén. Y un espíritu nuevo.
dentro de nosotros, nuestro espíritu personal es renovado. Es lo que empieza en una dimensión a llamarse el nuevo nacimiento. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento espiritual en nuestra mente y nuestro cuerpo un día va a ser transformado. Amén. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne sensible para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esa es una promesa. Ahora vamos a mirar en el capítulo 36 de Ezequiel, sí. Para mí, esta es la promesa más grande, lo más valioso. Ezequiel 36, versículo del 26 al 27. Aquí amplía el Eterno un poco más esta promesa. Dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nuevamente está afirmando eso. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí viene la siguiente parte. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mi espíritu. Que esa promesa es para Efraín solamente, no para Exactamente. Judá. No para Judá. Esa promesa es nada más casa de Israel, Efraín. Pondré de mi espíritu. Por eso es que la casa de Israel tiene que levantarse no solamente con la letra de la Torá, sino con el espíritu de la Torá. El espíritu de Yahweh se tiene que mover en nuestras Keilah como no se pueden mover en las Keilah de nuestros hermanos de Judá. Porque ellos no tienen el espíritu. Ellos nada más tienen la letra. Nosotros tenemos el espíritu. A nosotros el espíritu habla. El espíritu habla a nuestro espíritu y nos redarguye. Nuestro espíritu tiene que volverse sensible cada vez más al espíritu de Dios, a la voz del espíritu de Dios, al mover del espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios nos redarguye, nosotros tenemos que prestar atención a eso. Y entre más le obedezcamos, aunque quedemos como tontos delante de la gente, entre más le obedezcamos, Él más se acercará a nosotros. Hay tantas promesas a través del Ruach que nos pertenecen a nosotros. Yo a veces me aflijo en mi corazón cuando yo veo que en nuestras Keilah haya un temor de darle libertad al espíritu, simplemente porque tenemos el temor de que en el llamado cristianismo se usó el espíritu de la forma incorrecta. Entonces ya ahora cogimos miedo de que nos vayan a comparar con ellos. Y podemos llegar hasta negar el espíritu. Y eso es gravísimo. Pero no es que no exista, no es que no se mueva. Es que es usado incorrectamente. A veces decimos, no, es que son moveres de los hermanos de las iglesias pentecostales. ¿Quién dijo que el espíritu es de los pentecostales? El espíritu es de la casa de Israel. Amén. Amén. Eso nos pertenece a nosotros. Es como cuando tú coges un destornillador que sabes que fue hecho para algo y tú lo empiezas a usar para destruir un muro, lo desbarata. No el muro, sino el destornillador.
Entonces tú vas a decir, ay, el destornillador no sirve. No, no sirve, lo usaste incorrectamente. Pero úsalo correctamente y vas a ver todas las utilidades que te da. Hay muchas congregaciones cristianas que han usado el espíritu, el Ruach HaKadosh, de forma incorrecta. Y por eso es que se ven cuantas cosas. Hay una advertencia de parte del Eterno. Él dijo, y por cuanto no creyeron a la verdad, Elohim les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira. No usaron el destornillador como destornillador, sino como cincel. Exactamente. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos el espíritu, el Ruach HaKadosh, moviéndose o queriéndose mover, pero también hay un espíritu engañoso. ¿Cuál es el problema? Como no hay el discernimiento para poder ver cuál es el espíritu, el Ruach HaKadosh, y cuál es el espíritu engañoso, como no hay discernimiento, entonces preferimos decir, no, ¿sabes qué? Yo en esa área no me muevo. Y el adversario consiguió lo que quería. Porque sin el espíritu nosotros estamos muertos. Así es. Hermanos, vemos en Ezequiel cómo Yeshua, el Abba, le promete a la casa de Israel esa herramienta, el espíritu, el Ruach HaKadosh. Y nosotros vemos ahora a Yeshua cuando viene a cumplir su promesa. En Mateo capítulo 15. Sobre esta enseñanza hay mucho más, pero acuérdense que aquí estamos corriendo con un enemigo invisible que se llama el tiempo. Mateo capítulo 15, versículo 24. Yeshua viene directamente, primero ¿por quién viene? Por la casa de Israel. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba bien. Él lo había dicho. Él fue el que dijo, dispondré de mi espíritu. Ahora viene a cumplir su promesa. ¿A quién se lo prometió? A la casa de Israel. Ahora vengo a buscar a la casa de Israel para cumplirle lo que le prometí. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Ruach HaKadosh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, escuche esto, enseñará. ¿Quién es el que enseña? Y en lo secular, ¿quiénes son las personas que enseñan? Los maestros. Entonces el Ruach ahora viene como un maestro. ¿Qué nos tendrá que enseñar? ¿Acaso hay algo diferente? Nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí hay dos cosas. Nos enseñará todas las cosas. ¿Todas las cosas? ¿Es que acaso todas las cosas ya no están escritas? ¿Acaso hay algo más? Capítulo 15. Sí, ahí estamos en Juan. Versículo 26.
15, 26. Pero cuando venga el Consolador, mire cómo le llama aquí el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién lo envía? Yo os enviaré del Padre. Viene del Padre, pero el que lo envío soy yo. Yeshua. Y si yo no acepto a Yeshua y lo rechazo, ¿podré yo tener el Consolador? No. ¿Qué les pasó a mis hermanos de Judá? ¿Rechazaron a? Ellos no tienen el Consolador. Ellos no tienen quien le enseñe. Se enseñan ellos mismos. Y con muchas cosas torcidas. Y es triste que nosotros vayamos a buscar información donde nuestros hermanos. Es como cuando en una casa hay un hermano descarriado y porque es el mayor, se nos olvida que está descarriado y por ser el mayor yo voy a hacer todo lo que él me diga. Tú puedes ser mayor, pero si no me das testimonio, no tengo por qué seguir. Lucas 24. No tengo el versículo aquí completo, pero vayamos a Hechos 1, del 1 al 5. Hechos, capítulo 1. Dice así la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKadosh. Después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKadosh. Y os enseñaré todas las cosas. No va, ojo, no va a dar mandamientos nuevos. No va a dar mandamientos diferentes. Pero va a dar mandamientos. Va a dar de los mandamientos lo que el Espíritu dice de ese mandamiento que la letra no me había dejado ver. Dice: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Qué había prometido el Padre? El Ruach. ¿Desde dónde lo había prometido? ¿Desde Ezequiel? Esto no es una promesa nueva. Esto viene desde Ezequiel. Jeremías también habla de esta promesa. Porque Juan ciertamente nos sumergió con agua, todito bañadito, todito con agua. Por eso es que nosotros practicamos la inmersión completa. Mas vosotros seréis
sumergidos con el Ruach HaKodesh. Eso es una experiencia increíble, hermano. No es que un toquecito aquí, no. Cuando lo coge y te sumerge, eso no es emoción. Eso es real. Y el que lo vive y lo experimenta, él se puede dar testimonio de que es real. El que no puede contar que él vio en un lugar que esto y aquello. El que lo vive y el que lo experimenta es el que lo goza. Exactamente. Dice, dentro de no muchos días. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 1, porque allí empieza. Allí llega el gran día. Hermano, les voy a pedir unos minuticos más para poder terminar esto. No se preocupe, pastor, está aquí en su casa. Cuando llegó el día, vamos a usar ese nombre, de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Qué estaban? Esperando esa promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Eso fue... No, hermanos. Eso fue un viento fuerte, recio. ¿Quién ha pasado por el ojo de un huracán? ¿Usted sabe cómo zumba eso? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué dice? Y fueron todos llenos. ¿Por qué? Porque fueron sumergidos completamente. Eso los cogió el Ruach, los envolvió completamente. Y fueron todos llenos del Ruach HaKadosh y comenzaron a hablar en otras lenguas. Miremos esta primera manifestación de lenguas. Según el Ruach les daba que hablasen. Vamos a poner atención. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, todos eran judíos. Dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, pero todos eran judíos. Porque ellos eran los únicos interesados en ir a festejar Shavuot, Pentecostés. Aquí no habían gentiles. Estos eran todos judíos, hombres piadosos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿La multitud de qué? De judíos piadosos. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Judíos de todas las naciones. Yo, que hablaba una lengua, te oía a ti hablar en mi lengua, te oía a ti hablar en mi lengua, te oía a ti hablar en mi lengua. Y todo el mundo los conocía, a los 12 y a los que estaban ahí. ¿Cómo esta gente sabe todas nuestras lenguas? Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Sabían que eran de ahí, de Galilea? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque ellos venían de diferentes partes. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. ¿Sabe qué pasó allí? El Ruach rompió la maldición decretada el día que confundió la lengua de los hombres. Tú podías hablar lo que tú podías hablar, pero todos te iban a entender. Volvió el hombre a tener una sola lengua.
En ese momento fue una de las manifestaciones del Ruach HaKadosh. Eso era una promesa profética. Eso que ellos estaban viviendo era una promesa profética para los últimos días. Dígame, ¿qué tiempo tuvieron esta gente de empezar a estudiar hebreo para aprender todo hebreo? El Ruach lo hizo así. El otro día se me acercó alguien con una inquietud, me dice: ay, pastor, yo me siento tan mal porque yo veo a mis hermanos como ellas se aprenden esas palabras en hebreo y las dicen tan bonitas y todo, y a mí no me entra nada, yo me siento tan mal con mi Dios. Le dije: no se sienta mal. El día que sea necesario que esas lenguas estén en tu boca para que todos sean unificados, el Ruach lo hace así. Mientras tanto, lo que te puedas aprender, trata. Si no, no te dejes cargar. No cojas una carga con eso. Allí nosotros nos acordamos de Juan 14, 26. Vamos a mirar en Juan 14, 26. Ahora, aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante. Esto está sucediendo con la casa de Israel, en donde está, entre los que está la simiente de Abraham. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Gálatas nos dice, la cual simiente es Yeshua. Entonces, por eso es que Yeshua conoce a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Cómo las identifica él? Por simiente, por simiente. No, esta no es mi simiente, esta sí es mi simiente. Y a todas las llama y ellas oyen su voz, porque las simientes se reconocen entre sí. Él no vino allí a la deriva por suerte, no, él vino a buscar, a encontrarse con su simiente. Y el Ruach iba a ser impartido en su simiente. Juan 14, 26. Amén. Aquí está el ministerio de enseñanza. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Y lo mismo con las lenguas, lo mismo con el Ruach HaKadosh. No te frustres si no has tenido una experiencia de eso. Simplemente pídelo. Acuérdate de una promesa del Padre. Si un padre le pide a un hijo algo, ¿le va a dar algo malo? Él te va a dar lo que él sabe que te tiene que dar. Simplemente espera. Ahora, anhélalo. Pero no la anheles para parecerte. Usted sabe que hay mucha gente que frustrada, porque no hablan en lenguas, empiezan a imitar, porque se sienten frustrados, se sienten menos. De pronto llegó un momento donde empezó a manifestarse el Ruach HaKadosh y hubieron diversas, porque las lenguas son diversas, idiomas. Y usted ve hermanos que de pronto están recibiendo en varios idiomas y hablan en varios idiomas algo. Como también hay lenguas que vienen de arriba y las personas entienden cosas espirituales que su mismo espíritu no entiende, pero que tiene que haber un intérprete. Eso es otra enseñanza. Y entonces hay personas que se sienten mal porque no lo pueden experimentar y empiezan a abrir su mente a otro tipo de experiencias. Y ahí es donde a Satán toma ventaja. Mucho cuidado con eso. Se desea, pero no se forza. Eso no se forza, hermano.
Hoy en día hay cursos y que para recibir el Espíritu Santo y que no sé qué. Eso no se forza. Eso nadie lo puede imponer. ¿Cómo? Nadie lo puede evitar. Escúcheme. Nadie lo puede imponer. De la misma manera que nadie lo puede evitar. El día que viene, eso es como cuando te coge un chaparrón en plena calle. Te cogió sin paraguas y te mojó. Pero es real. Y pertenece a la casa de Israel. Primera de Corintios capítulo 2. Sin embargo, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando con la casa de Israel. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ve la importancia del Espíritu? Tiene que activarse. Si la casa de Israel no deja activar el Espíritu, nos vamos a quedar con la letra, hermano. Nuestras reuniones se van a volver unas reuniones llenas de ritos. Tenemos que dejar que la actividad del Ruach HaKadosh se manifieste en nuestras reuniones, en tu momento de oración, en tu intimidad. Abre tu espíritu. Amén. Mire, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim. Para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Está hablando con casa de Israel. Esta es la promesa de Ezequiel. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acuérdate que una parte de tu ser es espiritual. Entonces la revelación viene del espíritu a tu espíritu, pero tiene que estar activo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? Ay, el que anda con una carita. No, el espiritual es mi hombre espiritual. Mas el espiritual juzga todas las cosas, pero él, el espiritual, no es juzgado por nadie. El único que lo puede juzgar es Dios. Aleluya. Estamos terminando. Hay tantos, pero no alcanzó el tiempo. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo. Versículo, vamos a empezar desde el 1.
dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, Yeshua, los que no andan conforme a la carne. Y vamos a ver por qué es tan importante conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque mire esta ley, mire esta Torah, la Torah del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la increíble ley Torah del pecado. Usted sabe que Torah es instrucciones y el pecado tiene también sus instrucciones. Y de la muerte. Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, escuche, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. ¿Se acuerda que le dije que teníamos a alguien escondido? Allí fue. El pecado fue juzgado en el madero y fue condenado. Ya él tiene una sentencia, como quien dice, tiene una orden de captura, y él sabe que el tiempo le queda muy corto. Pero el pecado fue condenado a vivir ¿dónde? En la carne. Es por eso que a nosotros la carne nos jala para que la obedezcamos, porque es el pecado que nos jala para que desobedezcamos la Torah. Eso es una lucha diaria, hermano. Por un lado está tu hombre interior, tu espíritu. Pero aquí está el pecado. Ese pecado produce emociones, sentimientos, nos obliga a tomar decisiones, que es lo que la Escritura llama las obras de la carne. La carne tiene sus obras, pero el espíritu tiene frutos. Yo no puedo imaginarme cómo un hombre sin Torah puede realizar esta batalla. No puede. No puede. Es imposible. Y es por eso que hay tanta frustración, tanto creyente frustrado. Porque quieren, de verdad quieren. Pero no pueden porque no tienen con qué. Porque se lo robaron, le dijeron que eso no era para ellos, que la Torah no era para ellos. Entonces no tienen la letra con que refrenar el pecado, ni mucho menos tienen el espíritu de la Torah. Están confundidos. Grandemente confundidos y desarmados. Y desarmados. Miren, en el nombre de Yeshua les voy a decir esto. En una ocasión yo hablaba con alguien y le decía, nosotros, por lo menos hablo de mí, ¿cuántos homicidios yo necesito cometer para convertirme en un asesino? ¿Cuántos? Uno. Ya soy asesino. ¿Cuántas mentiras necesito yo decir para convertirme en un mentiroso? Una. Y así con todos los pecados. Yo era mentiroso, yo era un homicida espiritual, yo era un ratero, robé, yo era todo eso. Yo vivía en el pecado. Y el Eterno usó el cristianismo para sacarme de ese Egipto y empezar a limpiar. Me sacó del alcohol, me sacó de la fornicación, me sacó del adulterio. Sigo luchando con la mentira. Si yo les digo que yo ya no miento, ya mentí. Sigo luchando con muchas cosas, pero mi lucha era muy fuerte,
muy fuerte, pero yo me sentía muy débil. Entonces, el Eterno tuvo misericordia de mí. Me quería dar un arma poderosa y vino el Eterno y me sacó de esa parte del cristianismo que fue primero como un ayo. ¿Verdad? Ven, vamos a caminar aquí. Eso ya está muy sucio, vamos por aquí. Y me sacó y me trajo ¿a dónde? A la Torah. Oh, cuando yo recibí la Torah, yo me sentí que yo estaba ahora sí siendo armado. Ahora estaba yo conociendo muchas cosas. Pero de pronto vi un peligro muy grande. Y es que al llegar a la Torah, encontré que hay alguien que me quiere robar ahora el Ruach HaKadosh. No, el espíritu es. No, pentecostal. Cristianismo. Entonces dije, espérate un momentico, la amenaza continúa. Y le dije, no, espérate. Si fui un tonto y me dejé robar la Torah, ahora no voy a ser un tonto para dejarme robar el Ruach. Ahora me pertenece todo. El Abba me lo entregó todo. Yo soy casa de Israel. Yo soy Efraín. El Abba me lo prometió. El Abba lo cumplió. Vino el día y se manifestó y desde entonces se sigue manifestando. A mí me importa quién lo hace mal. Yo cojo la Torah, busco la instrucción y me propongo hacerlo de la forma correcta. Segunda de Corintios capítulo 3. Y con esto terminamos. Segunda de Corintios capítulo 3. Dice Rab Shaul, por el Espíritu. Él ya no habla en la carta. Rab Shaul dejó de hablar por la carta. Él desde que encontró el Espíritu, desde que el que lo salvó se lo entregó, él dejó de hablar ya en la carta. Oh, este hombre habla cosas y pudo hablar muchas cosas de las cuales se abstuvo, porque dijo, no las van a entender. Él nos contó una experiencia que tuvo. Él dice, yo vi a un hombre, si en la carne, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, y era el mismo. ¿Por qué? Porque el Abba lo cogió en el espíritu y lo sacó. Y lo llevó hasta los cielos. Y lo que él dice, allí escuché cosas inefables que no le son permitidas al hombre hablarlas, que no las entienden. Y estamos luchando con lo poco que nos escribieron aquí, hermano. No, que el hebreo dice no, que el griego dice no, pero que el arameo no, porque es que esta letra vale 4 y aquí dice que vale. Y no entendemos, estamos. Wow. Mire, hermanos. Los cristianos están tan divididos porque no tienen todo el documento completo. Por eso es que los cristianos están tan divididos. Y ahora llegamos a las raíces hebreas. ¿Y cómo están? ¿Sabe por qué? Porque allá nos quitaron la Torah, pero aquí nos quieren quitar el Ruach. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No dice de un pacto diferente. A mí me preguntaron, pastor, ¿usted viene el nuevo pacto? Y yo dije, sí. Pero no es el que me enseñó Roma. Yo sé que hay un nuevo pacto. Lo voy a mostrar. No de la letra. Segunda de Corintios 3.
Sí, Segunda de Corintios. Vamos al versículo 6. Competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. El nuevo pacto es el mismo de la Torá, sin abolir ni una jota, sin abolir ni una tilde, sin quitar absolutamente nada, pero en el espíritu. No matarás físicamente, no matarás emocionalmente, no matarás espiritualmente. Y así con todo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Sabe cuál es el ministerio del Espíritu? ¿Se acuerda Juan 14? Y Él os enseñará todas las cosas. Ese es el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, la letra mata, nos condena. La Torá sin vida, hermano, produce muerte, lo dice Racha. Él dice que él halló que la misma ley que era para vida lo mató. Hay una enseñanza, hermano, porque mire, por allí yo veo muchas cosas en el internet de que la ley versus la gracia. Versus. Como si la ley estuviera peleando con la gracia. Y yo la primera pregunta que hago es, ¿quién entregó la ley o la Torah? ¿Quién la entregó? Yahweh. ¿Y quién entregó la gracia? Dice que la gracia, bien. Entonces, como ellos no se van a poner a pelear por lo mismo. Hay algo que no estamos entendiendo. Pero no nos podemos ponernos a pelear. A lo contrario, son hermanitas gemelas e indivisibles la una de la otra. Mire, hermanos, la ley le da conocimiento al pecado. Yo siempre he sido un pecador. Con ley o sin ley, yo pecaba. Pero yo vine a entender lo que era pecado cuando el mandamiento apareció. ¿Y qué hizo el mandamiento cuando yo lo infringí? Me mató. Pero apenas el mandamiento me mata, enseguida está del otro lado, el mismo que dio el mandamiento, ahora se pone de este lado y me dice, yo ahora soy la gracia. Te maté para sacarte de esa condición, pero ahora estoy aquí yo mismo para rescatarte. Y él hace todo el procedimiento que tiene que hacer. Ahora, si no hay alguien a quien rescatar, ¿para qué sirve la gracia? No sirve. Entonces, la gracia necesita la ley. Y la ley funciona porque sabe que la gracia nos está esperando allí. No para dejarnos muertos. Nunca es el propósito de nuestro Abba. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ministerio a servicio. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación al ministerio del Espíritu. En comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro.
para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No está hablando aquí de la ley. La condenación. La condenación. La condenación iba a ser cortada. ¿A través de quién? De la justificación en Yeshua. Él era el único que podía hacer. Sigue diciendo, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, 100 y pico de años después que Yeshua parte, está Raúl Saúl escribiendo esto. Dice, hasta el día de hoy, cuando leen el primer pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Mesías es quitado. Tienen el mismo velo. Ellos no pueden ver lo que tú y yo podemos ver. Ellos no pueden ver lo que el Ruá te puede mostrar a ti y a mí. ¿Cómo voy yo a buscar información de Yeshua allá, hermano? Ellos no me pueden dar nada. Por mucho que quieran, no pueden. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿qué es leer a Moisés? Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, que ni la misma Torah de la cual ellos se aferran y se aferran, ni de la misma Torah ellos tienen la revelación que nosotros sí tenemos. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, sabemos que se van a convertir. El velo se quitará. Oiga esto. Porque el Señor es el Espíritu. Si alguien me dice que el Espíritu no existe, me está diciendo que el Señor no existe. Así es. Estoy agarrando mi maleta y me voy a volverme musulmán o a volverme y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A eso vino hoy. A libertad. A libertad. Yo he venido a libertad a los cautivos. Estábamos cautivos de nuestros pecados, estábamos cautivos allí en la Torah, en una cantidad de cosas que no entendíamos, porque no conocíamos la letra. Y empecé esta enseñanza diciendo, citando unas palabras de nuestro Mesías. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amados hermanos, busquemos, porque es una promesa para nosotros. Esto no le pertenece a Roma, esto no le pertenece a ninguna religión, esto no le pertenece a ninguna iglesia, esto no le pertenece a ninguna denominación. Este es un regalo del Eterno a la casa de Israel. Y pondré de mi espíritu en vosotros. Y vino y lo cumplió el día de Pentecostés o Shavuot. Y desde entonces nosotros encontramos en las escrituras expresiones como que y fueron llenos, y se derramó, y fueron llenos del Ruaj HaKadosh. Busquémonos eso porque nos pertenece. Amén. El Señor nos continúa bendiciendo.